Escuchen con atención, porque lo que está ocurriendo en la frontera entre Estados Unidos y México no es simplemente una disputa migratoria ni una política de seguridad rutinaria. Lo que estamos presenciando es el colapso acelerado de un orden geopolítico binacional que durante décadas funcionó bajo una arquitectura de interdependencia cuidadosamente construida y que ahora está siendo desmantelada con una brutalidad institucional que debería alarmar a cualquier analista serio. Los medios de comunicación convencionales están enmarcando esto como una narrativa de seguridad fronteriza contra derechos migratorios, pero esa es exactamente la clase de simplificación que le conviene a quienes no quieren que el público entienda las verdaderas variables en juego. La brecha de información es enorme, y si no la cerramos hoy, estaremos completamente ciegos ante las consecuencias estratégicas que se avecinan. Porque lo que Washington está haciendo en la frontera sur no es simplemente una respuesta a la migración irregular. Es una declaración de intenciones geopolíticas con ramificaciones que se extienden desde la Ciudad de México hasta Pekín y desde Moscú hasta Brasilia. Para entender lo que realmente está ocurriendo, necesitamos remontarnos a la arquitectura de la relación bilateral que construyeron los dos países a lo largo de décadas, particularmente después de la firma del Telecán en 1994. Aquel acuerdo no fue simplemente un tratado comercial, fue un pacto estratégico que ataba las economías de ambas naciones de una manera tan profunda que cualquier ruptura unilateral tendría consecuencias sistémicas para ambas partes. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China en determinados sectores. Las cadenas de suministro se volvieron tan interdependientes que una interrupción en la línea de ensamblaje de Monterrey podía paralizar una planta automotriz en Michigan horas después. Esa es la realidad estructural que los arquitectos de las nuevas medidas de seguridad fronteriza parecen ignorar con una arrogancia que solo puede explicarse por la incompetencia o por la agenda deliberada. Y cuando veo a funcionarios de Washington hablar de asegurar la frontera, sin mencionar una sola vez el impacto económico de estas medidas sobre las cadenas de suministro norteamericanas, me pregunto seriamente cuál de las dos explicaciones es la correcta. Las nuevas medidas de seguridad que el gobierno estadounidense ha implementado en los últimos meses incluyen el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en números que no habíamos visto desde los peores momentos de la llamada guerra contra el narcotráfico, el cierre intermitente de puertos de entrada comerciales que normalmente procesan miles de millones de dólares en mercancías cada semana, y la instalación de infraestructura de vigilancia tecnológica de carácter claramente militar en una zona que técnica y legalmente debería estar bajo jurisdicción civil. Esto no es política migratoria, esto es militarización de una frontera compartida con un aliado formal, y la diferencia entre esas dos cosas es abismal desde el punto de vista del derecho internacional y de la lógica diplomática. Si quieren entender este análisis sin filtros ni concesiones a la narrativa oficial, les pido que le den me gusta a este video ahora mismo, porque lo que vamos a explorar en los próximos minutos es exactamente el tipo de información que las grandes cadenas de noticias no tienen ni el incentivo ni el coraje de presentar. Lo que Washington se niega a calcular es el efecto de retroalimentación que estas medidas están generando dentro del sistema político mexicano. El presidente de México se encuentra ahora en una posición extraordinariamente delicada, atrapado entre la presión estadounidense de colaborar con las nuevas políticas de seguridad y la presión interna de una opinión pública que está respondiendo con una indignación nacionalista que cualquier estudiante serio de la historia latinoamericana reconocería inmediatamente. Cuando una potencia hegemónica impone medidas coercitivas sobre un vecino más pequeño sin consulta previa ni negociación genuina, lo que invariablemente obtiene no es cooperación sino resistencia, y esa resistencia tiene formas que van desde lo diplomático hasta lo económico. México tiene palancas que Washington tiende a subestimar sistemáticamente. El control sobre los flujos migratorios centroamericanos que transitan por su territorio es una de ellas. La posibilidad de diversificar sus asociaciones estratégicas hacia potencias que están activamente compitiendo con Estados Unidos por influencia en América Latina es otra, y no es una posibilidad teórica, sino una tendencia documentada y en curso. China lleva más de una década construyendo presencia económica en México de manera metódica y paciente,
exactamente de la misma manera en que ha construido presencia en África, en Asia Central y en Oriente Medio. Las inversiones en infraestructura, la penetración en sectores tecnológicos, los acuerdos de cooperación en energías renovables, todo eso forma parte de una estrategia coherente que Pekín está ejecutando mientras Washington se concentra en construir muros y desplegar soldados. Cada vez que una medida unilateral estadounidense empuja a México hacia una mayor autonomía estratégica, está creando el espacio exacto que China necesita para profundizar su implantación en el país. Esto no es una hipótesis conspirativa, es la lógica básica de la competencia geopolítica, y cualquier analista que haya estudiado los patrones de expansión de la influencia china en las últimas 2 décadas puede verlo con una claridad que resulta casi desconcertante. Pero hay otro elemento que los comentaristas convencionales están ignorando casi por completo, y que desde mi perspectiva como alguien que ha trabajado en el campo de la inteligencia y la seguridad internacional durante décadas, resulta especialmente preocupante. Las organizaciones criminales que operan en la frontera, los cárteles de la droga que han construido imperios económicos de dimensiones extraordinarias, están observando estas tensiones con una atención estratégica que rivaliza con la de cualquier servicio de inteligencia estatal. Cada perturbación en el funcionamiento normal de los puertos de entrada, cada reconfiguración de los recursos de seguridad, cada momento de tensión diplomática que distrae la atención institucional de ambos gobiernos, es una oportunidad que estas organizaciones saben explotar con una eficiencia que debería avergonzar a quienes diseñan estas políticas. La militarización de la frontera no debilita a los cárteles, los adapta, los fortalece y en algunos casos los enriquece, porque las restricciones al comercio legal crean exactamente las condiciones de escasez y riesgo que hacen más rentable el comercio ilegal. Esto es economía básica aplicada a la realidad del crimen organizado transnacional, y la ausencia de este análisis en el debate público es una señal inequívoca de que el debate público está siendo conducido por personas que o no entienden el problema o no tienen interés en resolverlo. Me gustaría hacer una pausa aquí para plantear una pregunta que quiero que reflexionen profundamente y que compartan en los comentarios, porque necesito escuchar sus perspectivas sobre esto. La pregunta es esta: ¿existe realmente una moralidad global coherente cuando la potencia que se presenta como garante del orden internacional y los derechos humanos implementa políticas en su propia frontera que violan sistemáticamente los estándares que exige a otros países? ¿Cómo evaluamos la credibilidad moral de una nación que critica los muros y las restricciones de movimiento en otras regiones del mundo, mientras construye infraestructura de contención masiva en su propio territorio? Esta no es una pregunta retórica, es una pregunta sobre los fundamentos de la legitimidad internacional, y la respuesta que demos colectivamente a ella determina en gran medida cómo deberíamos posicionarnos ante los cambios geopolíticos que se están acelerando. Déjenme su opinión en los comentarios. Necesito saber cómo están procesando esta dimensión del problema. Lo que los estrategas en Washington no están viendo, o están viendo y eligiendo ignorar, es que las tensiones en la frontera sur no existen en un vacío. Están profundamente conectadas con la reconfiguración del orden global que está ocurriendo simultáneamente en múltiples teatros. Cuando Rusia y China profundizan su asociación estratégica, cuando los países del sur global aceleran su movimiento hacia estructuras multilaterales alternativas al sistema dominado por Washington, cuando el dólar pierde gradualmente su posición de monopolio en las transacciones energéticas internacionales, todo eso crea un contexto en el que las decisiones aparentemente locales tienen resonancias globales que se amplifican de maneras que los análisis convencionales no capturan. México no está simplemente observando estas tendencias desde la distancia. Está siendo activamente cortejado por los actores que están construyendo el orden alternativo, y cada acción coercitiva de Washington acelera la receptividad mexicana a esos cortejamientos. Hay que hablar también de la dimensión doméstica estadounidense, porque sería un error analizar esta política únicamente como un ejercicio de geopolítica exterior. Las medidas de seguridad fronteriza tienen una función política interna que es independiente de su eficacia real como instrumentos de seguridad. Generan imágenes, crean narrativas, movilizan bases electorales y en el contexto de un sistema político tan profundamente polarizado como el estadounidense contemporáneo,
Esas funciones son a veces más importantes para quienes diseñan las políticas que los resultados reales sobre el terreno. Esto es algo que comprendí muy bien durante mis años trabajando en el nexo entre la inteligencia, la seguridad nacional y la política. Y es algo que el público necesita tener en cuenta para no dejarse engañar por la diferencia entre la política como teatro y la política como estrategia. Lo que se presenta como una medida de seguridad puede ser simultáneamente un mensaje político interno dirigido a una audiencia doméstica específica, y ambas dimensiones son reales y operan al mismo tiempo sin contradicción. La respuesta del gobierno mexicano ha evolucionado de manera que merecen un análisis detallado, porque refleja una madurez estratégica que muchos en Washington subestiman. En lugar de una confrontación directa que sería políticamente costosa y estratégicamente contraproducente, México ha adoptado una postura de resistencia articulada a través de canales multilaterales, de declaraciones de principios soberanos que tienen eco en el resto de América Latina y de una cuidadosa gestión de sus relaciones con los actores globales alternativos. Esta es la diplomacia del débil frente al fuerte, pero ejecutada con una sofisticación que indica que la Ciudad de México está jugando un juego de largo plazo que Washington puede no estar reconociendo en toda su complejidad. Y si hay algo que la historia de las relaciones de poder asimétricas nos enseña repetidamente, es que el actor más pequeño que juega consistentemente a largo plazo frecuentemente termina extrayendo concesiones significativas del actor más grande, que opera bajo la tiranía de los ciclos electorales cortos. En este punto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, porque lo que estamos viviendo globalmente es una aceleración sin precedentes de los cambios estructurales en el orden internacional, y necesitan fuentes de análisis que puedan contextualizarlos correctamente semana a semana, sin las distorsiones que impone la dependencia de la publicidad corporativa o la proximidad al poder político. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones, porque las próximas semanas van a traer desarrollos que van a necesitar exactamente el tipo de análisis que estamos haciendo aquí. Lo que nadie está diciendo en los principales foros de análisis es que las tensiones en la frontera entre Estados Unidos y México podrían ser el preludio de una reconfiguración más profunda de las relaciones hemisféricas, que cambie fundamentalmente el equilibrio de poder en el continente americano. Si México decide, bajo la presión de estas tensiones acumuladas, acelerar su pivot hacia una mayor autonomía estratégica y hacia asociaciones más diversificadas con potencias no occidentales, el efecto dominó sobre el resto de América Latina podría ser extraordinario. Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, todos estos países están observando la dinámica bilateral México-Estados Unidos como un indicador de lo que pueden esperar en sus propias relaciones con Washington. Una percepción generalizada de que Estados Unidos trata a sus vecinos con coerción, en lugar de respeto, podría precipitar exactamente la clase de realineamiento hemisférico que los estrategas de Washington dicen querer evitar, pero que sus políticas están contribuyendo activamente a crear. La ironía estructural de todo esto es que las medidas diseñadas para reforzar la seguridad y el control estadounidense en su frontera sur podrían terminar generando exactamente el ambiente de inseguridad e incontrolabilidad que pretenden resolver. Un México que se siente presionado y no respetado es un México menos cooperativo en la gestión de los flujos migratorios centroamericanos. Un México que diversifica sus asociaciones estratégicas es un México que proporciona menos inteligencia de seguridad compartida a las agencias estadounidenses. Un México cuya opinión pública gira hacia el nacionalismo antiestadounidense es un México cuyo gobierno tiene menos espacio político para hacer concesiones bilaterales, aunque las quiera hacer. La dinámica de acción y reacción que está siendo puesta en movimiento por las actuales medidas de seguridad podría tomar años en desarrollarse completamente, pero sus contornos ya son visibles para cualquiera que quiera mirar con honestidad intelectual. El veredicto, después de todo este análisis, es claro y no admite eufemismos. Washington está cometiendo un error estratégico de primera magnitud en su frontera sur, y lo está cometiendo con los ojos abiertos, lo cual lo hace tanto más grave. La combinación de arrogancia de poder, miopía geopolítica, presiones políticas domésticas de corto plazo y una incomprensión sistemática de la lógica del poder en el siglo XXI está produciendo políticas que dañan los intereses estadounidenses,
desestabilizan la relación bilateral más importante del hemisferio y crean espacios que los rivales estratégicos de Estados Unidos están aprovechando con una eficiencia y una paciencia que contrasta dolorosamente con el caos reactivo de las decisiones de Washington. El público merece saber esto. Sus vecinos, sus colegas, sus familias merecen tener acceso a este análisis. Por eso les pido que compartan este video en todas las plataformas donde tengan presencia, porque la única manera de cerrar la brecha de información que los medios convencionales perpetúan deliberadamente es que quienes tenemos acceso a este análisis lo llevemos activamente a las personas que todavía están formando su opinión sobre lo que está ocurriendo en la frontera y en el mundo.